Dios les bendiga, amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante como es la luz. Veamos de qué se trata. Del proyecto 7 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, tenemos la actividad número 3. Dice el primer punto, lee el siguiente documento acerca de la correcta distribución de la luz, lo cual ayuda a la optimización de los recursos naturales en la sostenibilidad de la población mundial. Bien, yo en este punto número 1 yo voy a hacer una especie de resumen. Tú en tu casa lo puedes leer con más tranquilidad. Dice, la distribución de la luminancia en el campo de la visión, ya sea debida a la luz natural o artificial, condiciona el nivel de adaptación del ojo, lo cual afecta a la visibilidad de la tarea. Para clasificar el concepto de la luminancia, que no es sino la energía luminosa emitida o reflejada en dirección al ojo de un observador, medida en candelas sobre metros cuadrados, debe recordarse que aquello que es visible o se puede ver está limitada por el contraste entre un objeto y el fondo sobre el cual se ve, así como por el tamaño del citado objeto. Muy bien, acá tenemos entonces una luminancia de adaptación bien equilibrada es necesario para aumentar la agudez visual, la sensibilidad al contraste, la eficiencia de las funciones oculares. La distribución de las luminancias en el campo de la visión afecta también el contorno visual. Contrastes de luminancias demasiadas altas, luminancias demasiadas bajas y contrastes de luminancias demasiadas bajos. Son importantes las luminancias, un equilibrio aceptable de luminancias entre el objeto y la tarea y el fondo o espacio circundante pueden ser. Y aquí tenemos una tabla con algunos de estos puntos. Para finalizar, es importante tener en cuenta que el intervalo dinámico del sistema visual es grande pero finito. Y aquí tenemos la fuente en cual podemos seguir investigando. Continuamos. Veamos el punto 2. Dice, realiza un esquema de tu casa con todas las luminarias que tengan y sus respectivas mediciones de distancia, unas de otras y su altura. Y coloca en una parte del acordeón de esta semana concientizando el ahorro que debe existir de energía eléctrica para una vida armónica con la naturaleza. Este punto ya te lo voy a explicar, pero antes vamos a leer el punto 3. Dice, conecta con física. Analiza el contenido de las páginas 196 hasta la 210 de tu texto de física de primero bachillerato BGU. Además, resuelve los ejercicios del 17 al 19 de la página 205 y de los ejercicios del 20 al 23 de la página 207. Para resumirte un poco el video y no se te haga tan largo, lo que voy a hacer yo es el punto 3. Vamos a analizar bastante todos estos ejercicios para que tú lo puedas tener en tu portafolio. Con respecto al punto 2, vamos a ver en este momento qué es lo que debes de hacer. Bien, aquí yo tengo un plano de una casa. Puede ser de tu casa o puede ser que lo bajes también de internet. Y los puntos amarillos son las luminarias que hay en una sala, en un comedor, en un baño. Puede ser una lámpara, un LED, un foco. Y también medidas, ¿sí? Las medidas de distancia de cada foco y la altura también, ¿no? Que existe entre focos. Bien, eso es lo que tienes que hacer en el punto número 2. Vamos con el punto número 3. Dice el ejercicio número 17, del 17 al 19 de la página 205. Estas son las actividades, ¿sí? Vamos a ver el punto 17. ¿Qué se entiende por objetos luminosos y por objetos iluminados? Por ejemplo, pon ejemplos de ambos. Bien, aquí yo tengo de la página 204 los conceptos. Los objetos visibles pueden ser de dos tipos, luminosos o iluminados. Objetos luminosos son aquellos que emiten luz propia como una estrella o una bombilla. Los objetos iluminados son aquellos que podemos ver gracias a que se refleja la luz que recibe, como un libro o un cuadro. Bien, y aquí los cuerpos opacos, los cuerpos translúcidos y los cuerpos transparentes. Tú puedes hacer un resumen de la página 204 con respecto a la pregunta número 17. Vamos con la pregunta número 18. Dice, la luz visible tiene una longitud de onda comprendida entre 400 nanómetros y 700 nanómetros en el aire. ¿Cuáles son de estos valores en el medio con un índice de reflexión igual a 1.5?
debemos recordar ciertos conceptos. Por ejemplo, en las páginas donde nos han mandado, tenemos el concepto del índice de refracción de un medio, que es el cociente, o sea, la división entre la velocidad de la luz del vacío y la velocidad de la luz de dicho medio. Y aquí tenemos la forma. N vendría a ser el índice de refracción, C, la velocidad de la luz en el vacío y B, la velocidad de la luz en medio. Debemos recordar que la velocidad de la luz es un valor constante que vale 3 por 10 a la octava metros sobre segundos al cuadrado. También dice que el índice de refracción de un medio es un número mayor o igual a 1, o sea que no debe pasar 1, o sea, puede pasar 1 a 1 o más, ¿no? Pues la velocidad de la luz en el medio es menor o igual a C, o sea, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Ahora, lo que nos están pidiendo es la velocidad en el medio. Aquí dice valores en un medio. Entonces, por lo tanto, lo que debemos despejar es la velocidad, ¿sí? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y lo que está multiplicando pasa a dividir y así despejo la velocidad de la luz en el medio, que va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío o en el aire dividido para el índice de refracción del medio. Ahora, ¿cuánto vale? La velocidad de la luz en el vacío vale 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. El índice de refracción es adimensional, no tiene unidades, por eso no le vemos unidades. Recordemos esto, que el índice de refracción no es adimensional. Bien, por lo tanto, al dividir esto me va a dar 2 por 10 a la octava metros sobre segundo. Y he encontrado ya la solución del punto 18. Vamos con el 19. En cierto medio de propagación, la velocidad de la luz se reduce a 2 o 3 partes de la velocidad de la luz en el vacío. Determinar el índice de reflexión de este medio. Bueno, ya te habíamos explicado en el ejercicio anterior sobre los conceptos del índice de reflexión. Utilizamos la misma fórmula, pero los datos aquí no tenemos, es el índice de reflexión, tenemos la velocidad de la luz. Y la velocidad del medio nos dice que son 2/3 partes, o sea, 2/3 multiplicado por la velocidad de la luz, o sea, las 2/3 partes de la velocidad de la luz. 3 con 3 se eliminan, si yo tengo un número 3 en el numerador, también lo puedo eliminar, con el denominador se elimina, y voy a tener que 2 por 10 a la octava metros sobre segundo son las 2/3 partes de la velocidad. Ahora bien, reemplazo en mi fórmula 3 por 10 a la octava metros sobre segundo dividido por 2 por 10 a la octava metros sobre segundo. Esto se elimina y me va a quedar 3 medios. Lo divido, 3 dividido para 2 me va a dar 1.5, que ese sería el índice de reflexión del medio. El índice de reflexión del medio es un número mayor o igual que 1, pues la velocidad de la luz en el medio es menor o igual a 0. Podemos decir que el ejercicio está correcto. Veamos entonces ahora los ejercicios de la página 207, 20, 21, 22 y 23. Explica la diferencia entre la reflexión y la refracción de la luz. Dibuja un esquema de ambos fenómenos luminosos e indica en él los rayos incidentes, reflejados o retactados y los ángulos de incidencia de reflexión y refracción. Bien, aquí yo tengo, lo he cortado de la página del libro 206. Vemos aquí los conceptos. Esto es lo que tienes que hacer, poner la diferencia entre la reflexión y refracción. Son dos cosas diferentes. Y he hecho el esquema, lo puedes cortar también o pegar de la página 206. Vamos con el 21. Dice, si un rayo incide perpendicularmente sobre la superficie de un espejo, ¿cuál será el ángulo de reflexión? Es 0. Lógicamente, el rayo vuelve por el mismo camino que ha entrado. El ángulo de reflexión es un ángulo entre la dirección del rayo incidente y la línea perpendicular al espejo. Si el rayo es perpendicular, entonces forma un ángulo de 0 consigo mismo, y como el ángulo de reflexión a la entrada y la salida coinciden, el rayo reflejado forma también un ángulo 0 grados con la línea perpendicular del espejo. Aquí vemos el rayo incidente, entra por el mismo y hemos aquí puesto un graduador para que vea que el ángulo es 0. Y esa sería la respuesta del 21. Puedes copiarlo y pegarlo en tu cuaderno. Vamos con el 22. Dice, al pasar por un rayo de luz de un medio a otro
con mayor al pasar un rayo de luz de un medio a otro con mayor índice de refracción, el rayo refractado se separa o se acerca a la normal. Bueno, aquí tenemos un rayo de luz que entra en un medio, este puede ser un líquido, ¿sí? Ángulo de incidencia se llama. Si el índice de refracción del ángulo medio es mayor que el ángulo del primer medio, el ángulo disminuye, es decir, se acerca a la normal. La normal vendría a ser la recta o el eje de las yetas, que lo conocemos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en un poco en lo que es dinámica. Y esta sería nuestra respuesta del 22. El 23. Un rayo de luz se propaga por el aire y pasa a un líquido con un ángulo de incidencia de 50 grados. Calcula el ángulo de refracción en este líquido y nos dan que el índice de refracción vale 1.33 del líquido. Ahora bien, aquí entra el rayo, tenemos aquí los 50 grados, esta sería la línea normal, entra el líquido y no sabemos este ángulo, eso es lo que nos pide. Por la ley de Snell sabemos que la división entre los ángulos incidente y reflejado va a ser igual al índice de refracción del segundo por el primero. Si despejamos el ángulo que queremos saber, vamos a tener que el ángulo va a ser igual al número de incidencia por el ángulo dividido por el número de refracción. Ponemos 1 por el seno de 50 grados dividido para 1.33. Reemplazamos los datos y tenemos seno de 50 grados dividido para 1.33. Luego sacamos el seno. Eso nos va a dar el seno, va a ser igual, esto va a ser igual a 0,5758 si lo ponemos en la calculadora. Ahora tenemos que sacar el seno a la inversa, a la menos 1 en nuestra calculadora, y eso nos va a dar que el ángulo va a valer 35.16 grados. Espero que te haya gustado el vídeo, dale like y compártelo.